¿Cómo andan, gente? Bienvenidos al cuarto capítulo de la historia de Fuera de Órbita. Ahora sí, porque bueno, ya no se tiene que enterar tanto la gente, pero hubo algunos problemas técnicos para empezar este programa. Ustedes, pues no nunca lo van a saber. Es como el multiverso. Pero bueno, hoy saludo, como desde hace 4 semanas, al señor Jack Tronjan. ¿Cómo andas? Ya no sé si me estoy hartando de hablar contigo, porque hablamos toda la semana, pero ¿qué pedo? ¿Todo bien? Lo que me está hartando un poco es tu acentito de podcast de fútbol, ¿eh? Ah, bueno, sí, a veces se me sale un poco Es la costumbre, ¿viste? Después de años de estarle dando ahí al futbolero, pues, ¿qué quieres que haga? No, pues nada. Nada más quiero que sepas y que nuestro público sepa que está culero tu acentito. No, pero ¿nunca has escuchado realmente cómo hablan tipo los periodistas deportivos? Sí, obvio. ¿No? José Ramón, pero no puede ser, güey. No, bueno, no, ese fue así como... Una mala pasada de Faitelson. No, algo así. Faitelson, no puede ser. Faitelson. Bueno. Saludos a David Faitelson. Saludos. Aparte de nuestro paisano. Bueno, hoy Jack, ¿cómo andas? ¿Bien? Porque bien, güey, sí, todo chido. ¿Sí? Contento, feliz, esperando el cafecito que nos está preparando Lalo. Está bien. Te queda bastante mal esa gorra, por cierto. Güey, ni siquiera le voy a los Chiefs, güey, me vale mal. No por el equipo. Ah, porque me veo mal con gorra. No es cierto, te estoy jodiendo. Pero bueno, para meternos un poco en materia, sí. Te cedo a ti el control para que, pues, introduzcas a la gente en lo que va a ser el tema y el episodio de hoy. Por favor. Muchas gracias, mi querido amigo. Desde hace años el ser humano, en su cosmovisión, ha intentado explicar a través de distintas culturas el trasfondo de la existencia. Las preguntas más básicas son: ¿qué hacemos aquí? ¿Quién nos creó? ¿Por qué nos creó? ¿Acaso esa persona que nos creó tiene mamá y papá? ¿Podré tomarme una chela en algún momento con él? ¿Será un él? ¿O será una ella? ¿O qué será? Todas estas preguntas y algunas otras las vamos a descubrir en este capítulo. No es cierto, no creo que las descubramos ninguna. Y si fuera 100 mexicanos dijeron, conducido por este desorbitado, nos encontraríamos con que la respuesta más popular dentro de diversas culturas a la pregunta de ¿qué hacemos aquí? ¿Quién nos creó? Es Dios. Ok, exactamente. Hoy vamos a hablar sobre en general sobre Dios, ¿no? Sobre esta figura y tratar de, evidentemente tú lo dijiste, no lo vamos a saber porque no lo han sabido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y porque lo sabríamos en este podcast. Exactamente, pero la gran pregunta es si Dios existe. Digamos que este es como el tema del capítulo de manera general y pues hay un chingo de cosas para hablar, pero ahora que mencionabas de 100 mexicanos dijeron, ¿tú qué conductor serías de 100 mexicanos dijeron? ¿Serías Marco Antonio Regil, el Víctor o Mau Nieto, que es el conductor de 100 latinos dijeron? Fíjate, acá en Estados Unidos. Fíjate que a Mau Nieto no lo he visto, pero es que él hace la versión pocha, digamos. Sí, él hace creo que el que mejor me cae es Marco Antonio Regil, pero el pinche Víctor está bien cagado. Expreso doble sin azúcar. Gracias. Sí, sin azúcar, el café se toma sin azúcar, chavos. Si quieren un buen consejo, es el consejo culinario de hoy. El café se toma sin azúcar. A ver, yo que siempre tiro ahí nombres de restaurantes, ¿qué lugar de café recomiendas? Dame el consejo culinario de hoy. ¿Qué consejo tiro para ir? Claro, sí, no para preparar. ¿Qué cafecito es? Uy, sí me voy a dar un café chingón. Puta, no te puedo decir de café chingón, pero para irte a tomar un traguito coqueto, una buena plática en un lugar bonito, Catamundi en Polanco. O sea, ¿pero el café está bueno? Sí, güey. Más que el café. Esa era la pregunta, güey. Más que el café, el té, güey. Ya no te va a preguntar cosas. Mejor tú das las recomendaciones culinarias y ya, güey. Ya sabes que yo soy vegetariano y... Es que hay un gran lugar de café. Starbucks, güey.
cero. Starbucks es una mierda. A ver, Starbucks yo lo frecuento de manera regular, pero jamás en mi vida pido café. Siempre pido tipo frappés y así. Eso es para lo que sirve Starbucks, la neta. Correcto, yo hago lo mismo. Güey, el espresso en Starbucks es como tipo vómito café, güey, hecho café. A mí tampoco me gusta. La verdad es que se me hace desagradable. Hay un gran lugar. Tú dijiste Polanco ahora y vamos obviamente a demostrar nuestra cultura white chican en este podcast. Y hay un lugar en Polanco también, que por cierto es mi barrio, ¿no? Sí, tu barrio de nacimiento y por elección. Es mi barrio de nacimiento. Yo soy un devoto de Polanski. Soy de Roman. Pero no. Yo creo que después de ese comentario un chico de gente se va del podcast así de güey, chico mamón. Ajá. No, pero soy un güey de Polanco chido, o sea, no, pero hay unos helados enfrente del parque Lincoln donde está como las tipo fuentes, ya sabes, sí, donde corren sus barquitos, y enfrente hay unos helados muy buenos que se llaman Amorino, unos gelatos muy buenos, de Italia, y al ladito hay un gran café, que yo de hecho iba seguido ahí, pero no me acuerdo el pinche nombre ahorita. Madre, bueno, ahorita me voy a acordar, pero vayan a ese lugar. Si no, tiene 2 pisos. Si no se los podemos poner en redes, ¿por qué no? Está bien. Sí. La recomendación culinaria en redes. De este capítulo. Pero bueno, ya después de todas estas pendejadas, vamos a meternos ya directo en el capítulo. Dios existe. Ok, a ver, yo te quiero preguntar una cosa. Dime. ¿Cómo es que la gente cree tanto en algo que nunca ha visto? O sea, ¿tú crees que se puede creer fielmente en algo que ni has visto ni sabemos a ciencia cierta de su existencia? Porque realmente yo no conozco a nadie que me haya dicho, güey, neta, pues yo me eché un cafecito con Dios. Güey. Justo, sí. Pues mira, creo que sí, porque estamos hablando de algo muy personal, muy individual para cada persona, que es la fe, güey. No puedes decir que la fe de alguien tenga que estar basada en la objetividad de las cosas. Es como si tú me dices, güey, ¿crees que va a pasar algo chido mañana? No sé, tengo fe en que sí, pero no lo sé. Pero yo sí creo que hay que marcar una diferencia. O sea, la fe está directamente relacionada de maneras distintas, dependiendo obviamente de cada persona, está relacionada a cualquier cantidad de cosas. O sea, mi fe puede ser fe tal cual, o sea, como fe, esperanza, que no tiene que estar basada, pero acá se trata de fe basada en un personaje, en una fuerza, en algo, ¿no? No sé cómo definir a Dios. Mandamos una pregunta a la gente y al rato vamos a, no a leer directamente, pero como que a rescatar algunas ideas que nos mandaron sobre justo esa pregunta, ¿qué es Dios? Pero mi fe puede estar basada en mi fe per se, ¿no? Como que tengo esperanza, pero la esperanza no está basada en un personaje. O sea, yo a lo mejor digo, tengo esperanza porque me late. Sí. Ya sabes, tengo esperanza que mañana va a ser un gran día porque me late. Pero, me late, ¿no? Así. A ver. Ojalá me lo creo que el tema de quién es Dios y cómo sea Dios tiene que ver con... bueno, a ver, no, otra vez, porque la cagué. El tema de si Dios existe o no existe... Varias veces. La cagué un chingo de veces. El tema de si Dios existe o Dios no existe también empieza desde cómo entendemos a Dios. Entonces, no es lo mismo creer en Dios desde... como lo pone una religión, le llamemos judaísmo, que como lo pone el cristianismo, que como lo pone el hinduismo, güey, que incluso si pensamos que Dios es una energía y ahí muere la explicación. No es lo mismo una cosa que la otra. No es lo mismo creer que Dios entra puntualmente a mover cosas de tu vida, que creer que Dios nada más está ahí
y no hace nada, que incluso creer que Dios le puso play al planeta, a la existencia con todas sus reglas, y lo dejó que siga en su camino. O sea, entiendo esta parte, pero igualmente, creo, a ver, lo que decías ahora, Sí. las religiones judio-cristianas, la neta es que sí creen, pues medianamente en un mismo Dios, o sea, Sí. un católico, un cristiano, bueno, un cristiano no, porque cristianos creen en Cristo, que sí, en teoría es alguien que existió, que tampoco lo sé, aunque dicen que era un güey muy chido, era medio hippie, dicen que convertía el agua en chupe, o sea, ese güey era una verga, la neta Jesús. O sea, yo creo que Jesús, los cristianos lo hicieron con una muy mala imagen. Yo, la ¿Por neta, qué? yo si hubiera querido... Sí, güey, un cabrón ahí, güey, metido, postrado en la pared con pinches púas aquí, no mames. Yo hubiera querido ser cuate de Jesús, ese güey sería cabrón, o sea, pinche güey mamado, pelo largo, Ok. le digo, convertí el agua en chupe, o sea, la neta, o sea, yo creo que Se la te hace imagen... que sería muy buen amigo. Sí, güey, sería una chingonería platicar y echarte un vinito convertido por él, o Jesús, pero la religión justamente lo creo yo. Sí. Ojo, este programa igual y puede herir ciertas susceptibilidades. Todo lo que vamos a decir aquí es con absoluto respeto. Definitivamente todo Además, yo, si algo quiero aclarar antes de ya empezar a repartir con todo lo que se mueva, o no, como Dios, yo creo en la libertad de culto, o sea, y eso sí lo tengo clarísimo. Yo no tengo ningún pedo con lo que quiera creer la gente, o sea, si tú, güey, me dices, yo soy Jack y mi Dios es el monstruo de come galletas, por mí está perfecto, güey, tú crees lo que quieres, si eso te hace sentir chido, yo estoy perfecto con eso. Ahora, hablando de lo que estábamos ahora, Jesús sí es una figura, pero te digo, las religiones judio-cristianas sí creen en un Dios como un ser supremo que en teoría creó el universo. Mira, yo, basándonos en el idioma español, que es nuestro idioma, y es en el idioma en el que hacemos el podcast, yo traje la definición literal de la RAE, que, bueno, Dios viene del latín Deus, y hay dos definiciones. Una dice, ser supremo que en las religiones monoteístas, o sea, de un solo Dios, es considerado hacedor del universo. Hacedor básicamente es que lo hizo. Okay. Él creó el universo. Sí. Y la otra dice deidad, que deidad no es lo mismo, es básicamente como un ser supremo, es como un ser sobrenatural, al cual cierta persona le adjudicó cierto poder, pero no existe, o sea, no existe como tal. Deidad, a la que dan o han dado culto diversas religiones politeístas, que son el politeísmo, pues básicamente es tener una religión o una creencia que tiene varios dioses, digo, para que la gente entienda. Entonces, básicamente, la definición de la RAE pues no me deja básicamente nada claro, pero entiendo que es una institución que se dedica a darle un significado a las palabras, no es como... Hacer un buen uso del lenguaje. Claro, o sea, no se ponen a analizar, no. Entiendo esa parte. Sí. Entonces, basado en esto, dicen que es un ser supremo, y te digo, mamá, si estás escuchando esto, esta parte, adelántale un poquito. Yo sinceramente no creo en Dios, pero... Ajá. Y cada vez que crezco más, menos creo que exista realmente como un Dios. Yo creo que sí existe Dios, pero no me voy a meter todavía ahí. Vamos, o sea, me gustaría que podamos asentar las bases de qué es Dios antes de explicar yo por qué sí creo en Dios y que tú expliques por qué tú no crees en Dios, para que tengamos un contexto igual tú y yo. Ok. ¿Va? Si quieres, empieza tú a ver, ¿tú por qué crees que sí existe un Dios? Ok. Vamos. ¿O qué es Dios? Bueno, ¿qué es Dios y por qué sí crees que existe? Sí. Quiero empezar justo con algo que dijiste con respecto a la definición de Dios de la RAE. Cualquier ser un ser que haya creado el universo, no me parece que es suficiente para algunas culturas o algunas religiones
Porque no es lo mismo nada más haber creado el mundo, como te dije, no es lo mismo haber creado todo, darle play a la existencia y me desaparezco, que haber creado todo, darle las reglas a la existencia y además estar constantemente metiendo mano en el desarrollo y en cómo se van dando ciertas cosas en la vida. Perdón que te interrumpa. Entonces, básicamente lo que tú dices es que, o sea, como que hay alguien que empezó el camino de la existencia, pero después dijo, ustedes háganle como verga quieran. Creo que no... sí, hay esas posturas, ¿no? O sea, está en donde le puso play y ya. Es como cuando estás jugando FIFA, güey, y simulas un partido. Ya, le diste play, no viste qué pasó, pero te avienta el resultado final. Un pedo así. Y el otro es el dios que está jugando play y entonces puede tener control sobre algunos jugadores, no todos, a veces se mete con uno, a veces se mete con otro, dependiendo de qué vaya queriendo hacer. Pero tú no crees en eso, en esa postura. No, yo no creo en esa postura. No. Yo no creo en esa postura, pero creo que vale la pena hacer la diferencia. Porque no es lo mismo una cosa que la otra. Tampoco es lo mismo, digamos, el juicio de Dios. No es lo mismo el juicio de Dios visto desde una perspectiva que desde otra perspectiva. No es lo mismo que Dios te juzgue con lo que Él cree que son los actos malos, que nosotros digamos que Dios nos va a juzgar con nuestros actos malos. Porque uno sale de una interpretación puramente humana y la otra estaríamos diciendo que este ser divino al que nos referimos como Dios en algún momento nos dio la instrucción de que así nos va a juzgar. Y entonces te preguntarías, ¿cuáles son las cosas aceptadas para Dios y cuáles no? Sí, o sea, está muy chida esa diferenciación, porque creo que justo, si es que existe alguna energía suprema que haya inventado el universo, pues, o sea, basados únicamente en eso, yo solo estaría de acuerdo que como que inventó, empezaron, no sé, la vida humana, la chingada, y después pues cada uno, basado en lo que cree y en su cultura y cómo creció y cómo se fue conformando el mundo, pasaron ciertas cosas hasta llegar a lo que somos ahorita. Porque, a ver, si hay gente que cree ciegamente en que Dios es el manejador de muchas situaciones de las que pasan en el mundo, pues entonces, ¿por qué pasan cosas tan ojetes en el mundo? Entonces Dios es un culero, güey, o sea... Claro, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué hay hambre? ¿Por qué hay violencia? Claro. ¿Por qué hay, o tenemos la otra opción. O tenemos la otra opción que si fuera así como lo estás diciendo, también puede existir un plan divino a muy larguísimo plazo, con un chorro de variables y un friego de cosas que van a ir sucediendo en donde son males necesarios para llevar a la humanidad a un lugar de, no sé cómo llamarle, güey, como trascendencia o redención o algo parecido. ¿Cómo le llamarías a eso, O sea, ¿cómo le llamarías al fin último de Dios si es que existe? Es que igual ni siquiera hay una palabra para definir eso. O sea, según yo, como que ninguna religión o ninguna creencia o nadie se ha atrevido a decir como, es que, digamos, este proceso de los miles de años que tiene el mundo... Ajá. Nos va a llevar a tal... Es justo para llegar hacia un lugar y ahí se acaba la existencia. Tal cual no existía, o sea, no existe como tal ni siquiera una palabra, ni siquiera un concepto, ni hay nadie que se haya atrevido a decir eso. Y la neta, a lo mejor Jim Carrey pronto va a decir algo así, ya es que ese güey se está volviendo loco, pero, o sea, quien diga eso, la neta lo van a tomar de loco y de sí, irreverente y de, ya sabes, o sea, pero yo quiero también, creo que hay algo muy importante, justo, no solamente la división, si Dios es el manejador o simplemente puso las fichas para que la gente jugara. ¿Dios para ti está directamente relacionado con la religión, por ejemplo? No, para mí no. ¿Por qué no? Dime, o sea, casos puntuales de los cuales... O sea, porque para mí sí. Yo creo que Dios es una figura religiosa. Ok.
te explico mi postura al respecto. Sí. Y ahora te contesto por qué no creo en Dios. Sí. Estamos todavía ahí. Yo creo que la gente igual va entendiendo que toda la postura que yo voy a decir es en relación a que yo cómo vivo, dado que Dios sí existe, y cómo es la forma en la que creo que existe, y tú también la vas a dar. Entonces como que al final del capítulo van a tener todo este chonque de información que te dice por qué sí o por qué no, ¿no? Sí. Pero bueno, regresando a tu pregunta, no te voy a dar un ejemplo, güey, porque no es de ejemplos, no es como que haya convivido con Dios y me haya dicho, sí, no con Dios como tal. No, pero, te voy a explicar más bien mi concepción. ¿En qué momentos Dios no está mezclado con algo religioso? Sí. Primero que nada, yo pienso que si nos remontamos a la pregunta de dónde venimos, pues tienes quizá dos corrientes principales, ¿no? O sea, a lo mejor hay más y no las conozco, pero en mi cabeza nada más existen dos. Existe la teoría creacionista de Dios creó el mundo y por lo tanto creó al ser humano, y existe la teoría evolucionista, ¿no? Más como darwiniana, donde evolución y demás, y si te quieres remontar un poco antes, pues te puedes ir a la creación del universo desde el Big Bang y que toda la materia estaba concentrado en un punto del universo, no colisionó, explotó, y a partir de eso se fue dando una reacción de cambios químicos, físicos y demás, hasta que llegamos a la creación del mundo, y posteriormente ya se da todo el tema evolutivo darwiniano. Yo no me voy a meter nada más a la parte creacionista, o sea, vamos, el Antiguo Testamento, ¿no? O la Biblia, como nosotros judíos la conocemos, dice: en el principio Dios creó el cielo y la tierra y los separó, ¿no? No me voy a ir ahí, me voy a ir un poco antes. Vamos a suponer, y esto es un puro ejercicio de lógica, vamos a suponer que está en el espacio esta bola de materia ahí, no haciendo nada, ¿ok? ¿Por qué explotó? No tengo ni idea, seguramente hay una explicación física, no lo sé. O sea, seguramente, o sea, si le preguntas quizá a un físico. Físico, no, pero tiene aparte bueno, ahora te digo. Ok. Astrofísico. Un astrofísico. Astrofísico, Gracias, exactamente eso. Okay. Un astrofísico. ¿Por qué explotó? No lo sé, seguramente hay una explicación, pero yo me puedo remontar a una pregunta antes. ¿Quién puso la bolita de materia ahí? O sea, sí entiendo esta parte que dices sobre, ok, hay ciertas teorías sobre cómo se creó el mundo, pero antes de eso, ¿cómo es que esa materia llegó ahí? Evidentemente hay cosas inexplicables. Totalmente. Y hay muchas cosas que probablemente, incluso situaciones históricas, que hoy nos siguen contando, que nos contaron en la escuela, o que lo aprendiste en tu casa, o en la casa de tus abuelos, en la casa de quien tú me digas, y que hoy en día, o sea, hablando lógicamente puedes decir como, güey, la neta, ¿cómo saben que realmente sucedió así? Claro. Porque probablemente hay estudios antropológicos, históricos, pero pues la historia se fue tejiendo en torno, pues básicamente casi de boca en boca. Y también a quien la cuenta, güey. La cuenta, al fin de cuentas, el ganador de la historia. No, totalmente. Hay solo uno quien la cuenta. Claro. Si la cuentan varios, se vuelve un rollo. Güey, si yo te cuento ahorita una cosa y te digo, ve y cuéntasela a este güey. Se la vas a contar y esa persona se la va a contar a otra persona, y te aseguro que a lo mejor la 10ª persona va a tener una historia muy distinta con la que yo empecé. Muy Entonces, distinta. Claro, pero eso ya es una situación histórica. Ahora, hablar sobre el supuesto de quién puso eso para que el universo y para que esa materia explotara, o para X teoría científica que
que se haya medianamente comprobado Pues es que hoy. ni siquiera es científica, güey. O bueno, cierta teoría. Es que no, el Big Bang sí es una teoría No, científica. la pregunta que yo hice, ¿quién puso la bolita? Ni siquiera es científica. Ah, es que es una pregunta que evidentemente no se puede contestar. Evidentemente, y también cabe la respuesta, justo me latió meterme a este tema, también cabe la respuesta, pues siempre estuvo la bolita. Quizás. Quizás siempre estuvo la bolita, o ahí te va otra más loca, que esta la saqué de nuestro querido productor Lalo. Quizá el universo está en constante expansión y no sé cómo, retracción quizá. Expansión y contracción. Contracción. Y en algún momento toda la materia se volvió a juntar en la bolita hasta que volvió a explotar la bolita y se volvió a expandir, y en algún momento de esta existencia que estamos viviendo se va a volver a contraer todo el universo hasta matarnos a todos y concentrarse en un solo punto donde sea un punto de materia súper denso y vuelva a explotar, y así es un ciclo constante. No lo sé, pero si te quieres remontar a la primera vez que sucedió eso, ¿cuándo sucedió? Y de nuevo, la pregunta cabe, nunca paró de suceder y siempre ha existido, o la otra opción que a mí me hace lógica, alguien lo hizo. O sea, sí. ¿Te hace Puede sentido, ser. güey? O sea, aunque no estés Puede de acuerdo, ser. solamente lógicamente te hace sentido, racionalmente te hace sentido pensar en eso. O sea, racionalmente creo que todas las cosas que pasan tienen una razón. Una razón, O claro. casi todas. Yo sí creo que hay ciertas cosas inexplicables. Incluso no me voy más allá. Hay ciertas, no sé, en la medicina, por ejemplo. Sí, De repente hay alguien total y absolutamente desahuciado que se va a morir en 3 meses y el güey resulta que esa persona pues no se murió, se salvó, un milagro. Y esas cosas se las van a adjudicar a algo superior, algo que ya el humano pues, no pudo resolverlo o hay con otra las opción, herramientas que tenía. O sea, esa parte sí la entiendo. Sí, hay otra opción más dentro de esos casos. O se lo atribuyen a Dios o se lo atribuyen a una parte espiritual, que también cabe dentro de la pregunta. ¿La parte espiritual está íntimamente ligada a Dios? Es que depende de la persona y depende cómo veas a Dios. Por eso te preguntaba al principio si Dios está conectado directamente con la religión, porque yo creo que sí. O sea, una persona espiritual no necesariamente tiene que creer en Dios. Ahora, volviendo al otro tema, Sí, mira, yo justo creo que Dios, y conectándolo también con esto que estamos hablando, es como esta figura que se usa incluso para la gente que no es religiosa, como un último recurso. Es decir, si tú de repente vas en un avión y eres el güey más pinche ateo del universo, sí. y el avión se empieza a caer, yo te aseguro, Vas a rezar. te vas a tener que referir, puta güey, no sé si rezar, pero vas a tener que hablarle a alguien que ya ni siquiera forma parte del planeta, ya sabes, alguien realmente que no es un humano. Porque sabes que estás en una circunstancia cero. Por eso es que mucha gente, por ejemplo, la gente que compite, tipo deportistas, Sí, son muy creyentes la mayoría. sí. Porque creo que ya llega a cierto momento que cuando su cuerpo quizá ya no les da, tienen que referirse hacia una instancia que ya no está probablemente dentro de ellos y Para que basarse su en cuerpo eso siga respondiendo. claro, para lograrlo. Pero eso es una cuestión también de resiliencia. Sí. Igual y tú te pusiste en tu cabeza, como Dios ayúdame, pero realmente el que lo acabó haciendo fuiste tú. O sea, simplemente fue una ayuda para que eso lo lograras. No es que Dios realmente puso una varita mágica en tus piernas para terminar el maratón en los primeros 3 lugares. ¿Ya sabes? O sea, Sí. eso es lo que quiero. Y está perfecto que la gente lo sienta así. Y te digo, yo tengo un profundo respeto por las creencias de la gente. Lo que a mí no me gusta es las personas que realmente creen
y están convencidas de que todo lo que les pasa en la vida es gracias a Dios. Fíjate que alguien nos contestó algo relacionado a lo que estás diciendo, que me gustaría leerlo tal cual lo puso porque me parece muy bueno y creo que va a dar un poquito de claridad con algo que estás diciendo. Nos dice: siento que Dios existe en la fe de las personas y podrá existir o no en la realidad, pero cuando una persona pone su fe en Dios, automáticamente existe para esa persona, al menos en su mente, y genera un poder o un impacto en la vida de esa persona. Entonces, ¿Sí? quizá no es un tema de que tenga que existir realmente y en nuestra mente y en nuestro entendimiento del mundo, con que tengamos un espacio en donde Dios existe, ya empieza a suceder esa magia y esos milagros. Que al mismo tiempo esta misma persona, puso que no cree que Dios existe, pero que funciona de una forma en la que nos quita responsabilidad, en donde nos tenemos que hacer cargo de ciertas cosas nuestras y como humanos se nos hace difícil controlar y aceptar, entonces encontramos cierto consuelo en Dios. Pero el consuelo que estás encontrando porque existe en tu mente también es genuino. O sea, por eso, mira, hablando de casos personales, si la gente quiere utilizar a Dios como para reinventarse o para sacar una fuerza que sí sale de ellos mismos, pero que quizá de forma consciente no lo pueden lograr, Es como pues está perfecto. misterioso. Está chido, o sea, está de huevos. Pero después viene la parte un tanto negativa, en mi opinión, te digo, de la gente que basa absolutamente toda su vida y todas sus decisiones o todo lo que le pasa, güey, Dios, gracias a Dios tengo para comer. Puta, para mí, o sea, eso es una cosa que no tiene sentido para mí. Es como, no, güey, o sea, no te paraste a trabajar porque Dios quiso. Ojo, o sea, yo lo estoy diciendo desde mi perspectiva, ¿eh? Si tú, Sí. o sea, si la gente cree eso, yo no tengo pedo, otra vez. Pero esa es la parte. Ahora, ¿qué pasa con todas las cosas que se han hecho en nombre de Dios y que han afectado a un chingo de gente? Porque para mí, las personas más devotas de Dios, entre comillas, muchas de ellas han sido las más peligrosas de la humanidad, güey, ya sabes, o sea, se han hecho muchas atrocidades en nombre de Dios. Definitivamente. Y esa es la parte donde ahí no encuentro ningún tipo de alteración del cuerpo en conexión a la fe o a una esperanza que no existía antes de que creyeras en Dios, ya sabes. O sea, ese es mi problema, ciertamente con... No, eso último no se dio a entender. A ver, repítelo. Con otras palabras. O sea, mi problema no está en la gente que de alguna manera altera su cuerpo. Es que no es altera, como que transforma su cuerpo o su mente cuando en un punto en el que Dios ya está en sus cabezas y decir, hasta aquí me alcanza a mí, dentro de mi conciencia, de acá para acá tengo que acudir a Dios para sacar mi último esfuerzo, sea lo que sea que estés haciendo. Sí. En esa parte me parece chingón, pero después creo que sí hay mucha gente que ha utilizado a Dios de una manera muy negativa. ¿Cuántas guerras no han habido en torno a que, no, es que Dios nos dijo que esta era la tierra que nos pertenecía, entonces vamos a partirnos la madre con otro güey? Sí, mira, no voy a decir que está bien, porque no creo que esté bien. Creo que la vida humana debe de estar, o el valor humano debe de estar sobre de todo, absolutamente todo. Pero al fin de cuentas creo que para estas personas o estas culturas o estas sociedades o grupos de gente que hace atrocidades en el nombre de Dios, creo que al final de cuentas, donde está generando un cambio es en su espiritualidad, porque cree que este sistema de recompensa y castigo divino va en relación a hacer estas atrocidades, porque ni siquiera las conciben como atrocidades.
En sus mentes está todo bien. De nuevo, no lo estoy defendiendo. Fatal. Totalmente fatal. Y ¿cómo se dice? ¿Qué hacen los políticos cuando... ¿Qué hacen los políticos cuando dicen no estoy de acuerdo? La oposición refuta. Sí, como que ándale. Lo refuto, lo desacredito, lo repruebo, todas las variables, güey. Todas, definitivamente. Pero eso es lo que sucede y con lo que puedo entender que suceda. Al fin de cuentas, cada quien, todos, incluyéndote a ti, todos actuamos de acuerdo a nuestro sistema de creencias. Y si en nuestro sistema de creencias existe Dios visto con una concepción religiosa de tal tipo que me va a pedir ciertas cosas que yo haga, pues voy a actuar en relación a eso y por consecuencia de eso. Pero es que para mí esa es la parte que está mal. O sea, no puedes tú basar tus decisiones. Volvemos a las decisiones. Escuchen el capítulo pasado. No. Basar ciertas cosas de tu vida en la existencia de algo que ni siquiera sabes si es real, para mí representa un problema. Pero tú también lo haces, nada más lo haces del otro lado. No, pero yo me baso en la ley, por ejemplo. Te basas en la inexistencia. Y está bien, güey. No, pero a ver, si yo decido hacer algo no es porque creo que Dios me va a castigar. Es porque si yo voy a hacer algo que está fuera de la ley, que es lo que nos rige como sociedad, no Dios. Ajá. Pues evidentemente tendría yo que pensar en las consecuencias de lo que voy a hacer. Claro, pero también si yo fuera a matar a alguien, perdón, ¿qué dijiste? Que también cabe en esta visión, güey, o sea... No estoy criticando esa visión, simplemente yo estoy exponiendo mi punto, o sea, si yo decido ir a matar a alguien ahorita... Sí. Digamos, mi miedo no debería de estar en si Dios me va a castigar o no. Tu miedo debería de estar en, uno, vas a privar a alguien de su vida, y dos, la ley me va a privar de mi libertad a mí. Claro, y probablemente vas a caer en la cárcel. Sí. Durante muchos años. Déjame darte un argumento para este ejemplo. Te dejo. Gracias, amigo. Te digo que tu decisión también está basada en la inexistencia de Dios porque tú haces el juego contrario. O sea, si una persona dice, voy a matar a alguien porque Dios me lo dijo, es porque en ese sistema moral de recompensa y rechazo existe esta posibilidad de el castigo de Dios, ¿no? Tú también entras en ese juego, pero desde la inexistencia de Dios. Dices, quiero matar a alguien y dado que no existe Dios para mí, entonces lo que sucede es que la ley me va a juzgar. Y para el que existe Dios, dice, Dios existe, me paso la ley por el arco del triunfo y entonces tomo mi decisión. Pero tu decisión entonces está basada en algo inexistente. La decisión que yo estoy poniendo sobre la mesa, no. Yo me estoy basando en algo que sí existe, que se llama la ley y la justicia, y si yo corrompo eso, pues evidentemente va a haber un castigo para mí, pero un castigo real, no el castigo de Dios. Mira, ¿sabes cuál creo que es mi problema? Sí. Con este tema, que como lo comenté al principio, yo sí creo que Dios está directamente relacionado con las religiones, y yo soy un ferviente, iba a decir un concepto religioso, pero no. Soy un ferviente perseguidor de la crítica hacia las religiones. Las religiones yo creo que le hacen bastante mal al mundo, mucho más mal de lo que lo hacen bien. No estoy tan de acuerdo con eso. Hablo de las instituciones religiosas. No estoy tan de acuerdo con eso, pero creo que lo tenemos para un capítulo, ¿no? No lo sé, pero no, nada más. No, rápido, entiendo. O sea, sí, métete. Sobre las instituciones religiosas que se encargan de intentar adoctrinar a las personas basado en lo que ellos creen que está bien.
No estoy hablando Sí. de las personas, digamos, como ente personal. O sea, Sí, los te que, digo, si los que ejercen el código moral de Dios, ¿no? claro, güey. Sí, Es como, o sea, la iglesia, por ejemplo. sí. ¿Cuántos años se blindaron situaciones, por ejemplo, de pedofilia? Y todo fue en nombre de Dios. ¿Sabes? No es que fue en nombre de Dios que fueron pedófilos, pero utilizaron su estandarte de yo soy un enviado de Dios o yo trabajo en la tierra para Dios para hacer un chingo de mamadas. Y son casos comprobados de que, o sea, hay estudios y hay un chingo de cosas. No es algo que yo estoy inventando ahorita, evidentemente es algo sabido y hasta hace creo que 2 años recién el código eclesiástico, que es como una especie de constitución, pero de la iglesia, dijo que ese pedo estaba mal. Hace Correcto. como 2 años recién. O sea, imagínate ese pedo. Te voy a ¿Entiendes? decir Entonces, algo, güey. estas figuras que utilizan a Dios y que te hacen sentir como que Dios, el ser supremo que ve absolutamente todo lo que ves y ellos deciden sobre lo que se supone que está bien y lo que está mal, eso me parece una cosa gravísima en el mundo porque hay un chingo de gente que lo sigue, ese es el pedo. Pero ¿sabes La qué, güey? iglesia, la iglesia, por ejemplo, tiene un chingo de seguidores, tiene un Sí, chingo de sí. followers. Sí, La de iglesia followers. es la red social más poderosa del mundo, güey. Olvídense de Facebook. La iglesia es la. ¿No? Las religiones Y en digo, general. yo creo en general, pero evidentemente. Bueno, habrá que irse tipo a países asiáticos que son enormes, donde hay una población de mayoría musulmana que probablemente gane a la población católica cristiana, ¿no? Espérame, te quiero decir algo. Antes Pero, de que digamos, sigas. en el mundo occidental, Sí, la neta es que yo creo que la religión católica debe ser la que impera, o sea, como mayoría. Y ojo, definitivamente. yo culturalmente me considero judío, no religiosamente. Y digo, para que no me vayan a matar, no estoy haciendo un acto o sea, en contra de una religión que no es la mía, que yo ni siquiera la siento como una religión, repito, para mí el judaísmo es más como mi cultura. Yo tengo un chingo de crítica también hacia el judaísmo, no se preocupen, o sea, no es que le estoy tirando a una religión porque sí, o sea, simplemente es una cosa que se me ocurrió. Justo quería empezar por eso. Creo que la crítica que das a la institución religiosa, o sea, aclarar que el ejemplo que diste fue un ejemplo, pero le estás tirando parejo a todas, ¿no? Totalmente, yo creo que las religiones en general le hacen un mal al mundo. Ok, ahora, yo te quiero decir algo, güey. Yo creo que no es un pedo de la institución religiosa. Y de nuevo, no es afán de meterme en el tema porque sé que podemos armar un capítulo de esto y hablarlo, pero No, pero métete, o sea, tiene que ver sí, con sí, Dios sí, al por eso final. lo voy a hablar. No creo que sea un tema de la institución religiosa, güey. Creo que es un tema de gente mala utilizando el poder de una forma mala, güey, ejerciendo el poder de una forma que no debería y listo. No tiene por qué estar ligado a un acto dentro de una institución religiosa. Es que, perdón que te interrumpa y creo Sí, que esto está bueno que lo meta aquí. Para mí una de las cosas más atroces que puede existir en la humanidad es ejercer tu posición de poder para influenciar a los demás de una manera negativa. negativa, claro. Es decir, ok, o sea, tú dices un montón de gente mala, ahí habría que definir qué es malo y qué es bueno. Pero, si son un montón de gente mala influenciando a gente que claramente en una cuestión cultural son menores que esos, pues es un acto básicamente atroz. Sí, de Porque si sumisión, yo, güey, claro, totalmente de si acuerdo. yo como figura religiosa, y otra vez utilizando el término de Dios, como esta figura donde estos güeyes implantan cierto miedo y te dicen, no, es que no hagas esto porque Dios te va a castigar y Dios ve todo, y todo lo que pase es porque Dios así lo quiso, ¿no? Sí. Si esos güeyes aprovechan de gente ciertamente ignorante, que la ignorancia es una cuestión de la cual la gente no se debe de sentir
poco orgullosa, simplemente es que hay gente que, y nosotros también somos ignorantes para un chingo de cosas, Definitivo. simplemente hay mucha gente que nació en un contexto donde, pues lamentablemente, no alcanzaron una educación como para darse cuenta que muchas de las cosas que les están diciendo, pues probablemente ellos no tienen quizá la capacidad de darle la vuelta, o sea, de decir, ¿por qué chingados este güey me está diciendo esto y por qué yo no Claro, estoy de siguiendo? dudar de ello, ¿no? Entonces, eso es la parte que a mí me parece atroz y esa es la parte por la cual yo detesto a las instituciones religiosas. De acuerdo, déjame darte un ejemplo. O sea, vamos a hablar de Hitler, vamos a quitarle el tema religioso y vamos a hablar de alguien que tiene poder a través de otro tipo de mecanismo, que en este caso sería el Estado. Lo que estás diciendo, güey, es exactamente igual que si dijeras que el gobierno alemán es malo. Güey, el gobierno alemán como tal no es malo. En esa época, en ese contexto histórico, bajo el régimen nazi, cometió muchas atrocidades porque la persona que estaba en el poder del gobierno tenía la forma de ejercer ese poder de manera dominante sobre el resto de la población y del mundo, dada la posición internacional que tiene o estratégica que tiene, y entonces lo ejerció. Pero no es como que digas, el gobierno alemán es malo. Las instituciones religiosas tampoco son malas y personalmente no creo que ninguna religión sea mala. No, a ver, es que igual y ahí me expliqué un tanto mal. Y por eso las primeras cosas que dije en el podcast es la libertad de culto es importante bajo cualquier concepto. Yo no creo que la religión como tal, o sea, como una creencia, si lo quieres llamar así, sea Sí. mala o como una cuestión, sí, tal cual, como de creencia espiritual o sobre una forma de llevar tu vida. Yo lo que creo es que las religiones manejadas, como se han manejado a lo largo del tiempo, sí le han hecho mucho más mal a la humanidad de lo que le han hecho bien. No quiero decir a la humanidad porque tampoco es que soy un historiador o algo así. Basado en los Sí. últimos años, o por lo menos lo que a mí me ha tocado ver desde que tengo cierta conciencia es las personas que manejan las instituciones religiosas Sí. han convertido a las instituciones religiosas en algo altamente nocivo para la sociedad. En Pero, mi opinión. de Pero nuevo, otra pero vez, no o sea, porque digo, la institución religiosa sea mala. es que la religión como tal probablemente no es que sea mala. Obviamente son las Exactamente, personas, güey. pero bueno, está bien, güey, pero se entiende evidentemente que la institución como tal no es lo que es malo, güey. Es las personas, es como decir, una secta. Bueno, ya hablar de una secta te lleva hacia algo malo. Pero no sé, Evidentemente. güey, a lo mejor existe. Es que habría que definir exactamente qué es una secta, pero no sé, güey, la secta Jimi Hendrix, ¿no? Ok. Le hacen rituales a Jimi Hendrix y no sé qué, güey, pues la neta no están haciendo daño realmente a nadie. Ahora, No. si esa secta dice, es que vamos a ir a romperle guitarras a la cabeza a las casas de las personas, porque la secta de Jimi Hendrix dice, bueno, pues ahí es evidentemente eso es lo que está afectando a una sociedad o a un grupo de personas. Evidentemente yo no me refiero a la institución religiosa como la institución religiosa per se. Me refiero A a la la gente gente que que está en el maneja las poder. instituciones religiosas y por eso dije, se usa a Dios como un pretexto para manejar a las masas de una manera pero Atroz. perfecta. Sí. Bueno, pero regresando a la parte de Dios, güey, no me has terminado de contestar. O sea, más allá de si está ligado a una cuestión religiosa o no, ¿por qué tú crees que no existe? O sea, como tu argumento fundamental para poder decir, voy a basar mi vida en la no creencia mejor? Sí, o sea, básicamente, y creo que ya lo dijimos, yo sí estoy de acuerdo en que la gente pueda llegar a utilizar esta figura de Dios como para buscar consuelo en algo donde sus herramientas corporales o físicas o mentales ya no le dan. Pero, en mi caso,
sinceramente me cuesta mucho creer en este ser supremo que controla todo, que tiene cierta injerencia en el mundo. Me cuesta mucho trabajo creer porque es algo que es total y absolutamente inexplicable. Ni Sí. se puede ver, ni realmente conozco a nadie que haya un día, como lo que empezamos, me ha dicho, güey, me eché Sí. un café con Dios. O sea, Yo sí, pero era Es- un esquizofrénico. es algo que es algo que no se puede explicar, ¿sabes? Y a mí me cuesta mucho trabajo ese pedo. Pero Y dijiste creo, algo... te voy a decir, Bueno, acaba sí, si quieres y ahorita te pregunto, porque dijiste algo y clave. creo que sí tiene mucho que ver con esta parte sobre mi crítica hacia la religión. O sea, la Yo neta, también creo. yo he tenido, digamos, una mala experiencia Ujú. con los procesos religiosos en mi vida. Y probablemente por eso también me alejé mucho y yo creo que mucho más en la cultura y en la ciencia y en el diálogo, mucho más que una religión. Y creo que Dios, tampoco creo porque siento que sí es una figura que dictamina muchas de las cosas que se supone que tendríamos que hacer. Cuando realmente yo creo que la gente tiene una libertad de decisión sobre las cosas que quiere hacer, siempre y cuando evidentemente vaya acorde a las reglas de su sociedad o de su Claro. país, Son como ¿no? grados de libertad, ¿no? O sea, yo lo veo así, como que la gente que cree en Dios desde cierta postura tiene ciertos grados de libertad más o menos para ciertas cosas y eso también define su forma de actuar. Totalmente. Pero ahora, regresando a lo que te decía, que dijiste algo clave, dijiste, yo no creo porque me cuesta creer en un Dios que tiene injerencia en el mundo. Y entonces yo te pregunto, ¿y en un Dios que, lo que estábamos diciendo, güey, que creó la bolita de materia con las condiciones que tenía que tener esa bolita de materia para que se pudiera generar la vida y ponerle play y ya, me desaparezco, no tengo nada que ver con la existencia, ¿en ese te costaría menos trabajo creer o es la Es que misma situación? ahí te respondo. Si hubo un güey que puso eso para que se creara el universo y después llegáramos hasta donde estamos nosotros en este momento, pues la puso ahí, lo creó y ya. ¿Por qué tengo que creer en ese güey que se supone que creó todo? O sea, si simplemente su único objetivo era crear el mundo o el universo y chao. O sea, después, si ya creó y ya las cosas están rodadas, pues ese güey ya no tiene nada que hacer. Ya No, hizo no lo que tenía que tendría, hacer. sí, no tendría influencia, pero el hecho de que tenga influencia o no tenga influencia no tiene nada que ver con el hecho de que tú pudieras decir, creo en esto, o me hace más sentido esto y de esta forma sí creo en Dios, o sí No, podría creer en es que Dios. no me sale, o sea, como que no me siento identificado con esa creencia. O sea, me siento identificado con un chingo de cosas en el mundo, pero Con eso en no, específico, ¿no? con eso no. O sea, me siento más identificado, por ejemplo, ahí también mi mamá, si escucha este capítulo, se va a enojar, pero me siento más identificado con jugadores de fútbol que con Dios, güey. O sea, imagínate, y yo sé que probablemente para mucha gente estoy blasfemando en este momento, me vale pero madres, o sea, ¿no? Libertad de culto, ¿no? Pero no me siento identificado, o sea, pero para nada. Ok. O sea, no creo. Y te digo, a lo mejor si un día estoy en un avión que se está cayendo, voy a decir, por favor, Dios, ayúdame, ya sabes, ¿no? Sí, sí, seguramente. Ayúdame a no morir. Sí. Pero Pero seguramente porque está incrustado dentro de la cultura, ¿no? es que, güey, está incrustado en todo, o sea, es desde que decimos adiós. ¿Adiós qué, güey? O sea, ¿por qué adiós? Y tampoco me voy a meter en este tema de, no, es que yo no voy a decir adiós. Y seguramente también digo muchas veces, güey, ya, gracias a Dios, no sé qué, pero es como es como parte del lenguaje. Claro. Puede ser. No sé, güey. Mira, yo creo que me voy a ir por otro lado. Perdón que te corté así este tema. Pero quiero terminar de contestar la primera pregunta que me hiciste, güey. Creo que está desligado Dios de la religión en muchos aspectos porque tú puedes encontrar la existencia o puedes encontrar la creencia de la existencia de Dios
desde lugares donde no tienen nada que ver con la religión. Personalmente, yo me manejo igual que tú, güey. Soy un judío mucho más de carácter cultural que religioso. Entiendo la parte religiosa y que la parte religiosa está combinada con la parte cultural y demás. Sin embargo, yo puedo congeniar con la idea de que Dios existe desde otro lado, desde el punto de vista de la existencia, y la religión es un tema más como guía espiritual para gente que le gusta ese tipo de espiritualidad, y hay habrá otra gente que no cree en ese tipo de espiritualidad. Ahora, Lalo nos está cortando, güey. Entonces, quiero cerrar. ¿Cuánto tiempo llevamos, Lalo? ¿Cuánto tiempo llevamos? Efectivo 1 hora, 1 y 2 minutos. 1 hora, ponle. Entonces, ¿te parece? O sea, quiero cerrar con esta idea. Tú, bueno, con esta última pregunta que le preguntamos a la gente, y hay una respuesta que me gustó mucho. Pero yo te pregunto a ti, Tofi, ¿tú puedes afirmar categóricamente que Dios no existe? Pues sí. Sí, puedes decir, Dios no existe. Yo puedo afirmarlo porque no hay ningún hecho, ningún dato, nada que compruebe su existencia. Sí. Entonces, pero puedes sí comprobar. Lo puedo afirmar. ¿Puedes comprobar su inexistencia? Pues es que tampoco. Entonces, ¿por qué tu respuesta es que sí, güey? O sea, yo te puedo decir, si alguien me pregunta, si alguien que no tiene absolutamente idea de esto que estamos hablando me dice, oye, ¿Dios existe? Yo le diría, basado en lo que yo pienso, yo te diría que no. Ajá. Porque no puedo afirmar eso porque no existe ninguna comprobación de ningún tipo que me diga que existe. Ok, entonces no lo afirmas categóricamente, güey. Es que sí lo afirmo. Ahora, si me dices, Dios no existe, pues te diría, basado en mi primera respuesta, te diría, pues no, porque no hay nada que lo compruebe. Pero eso es una opinión obviamente mía. Sí. Ahora, analizándolo un poco más como hacia la masa, hacia la sociedad, pues hay tanta gente que es tan fiel a esa creencia que te diría, pues igual y basado en eso no lo podría afirmar porque, o sea, cómo se ha construido el mundo en general y cómo hay tanta gente que realmente pues dice que Dios existe. Ahora, te voy a decir una cosa, ¿sabes qué es lo extraño? ¿Qué? Y no me quiero meter otra vez como en el tema demasiado religioso, pero yo creo que mientras más ignorante, y perdón si ofendo a alguien de verdad, yo creo que mientras existe más ignorancia, hay más devoción a Dios. Híjole, no sé, yo conozco gente sumamente culta, sumamente conocedora, no estoy y con ganas de conocer más, y siguen creyendo en Dios y afirman la existencia de Dios. Es que sí, yo creo que eso no es que me retracto, yo más bien creo que la ignorancia extrema hace que la gente sea más religiosa, no necesariamente a Dios. Por eso me cuesta mucho esta parte de poner una división entre Dios y la religión. Pero te digo, o sea, conozco gente que pues cree en Dios y no es religiosa, entonces, no sé, es muy complicado, o sea, la neta. Digo, si creen en Dios, chido, y si no lo creen, pues también chido. Yo creo que las nuevas generaciones, o sea, a partir tipo de la nuestra, hay mucha gente que se hace muchas preguntas acerca de esto que antes no pasaban. Y mira, justo alguien nos dijo eso. Nos dijo, no puedo afirmar categóricamente que existe, ni que no existe, pero me parece muy buen ejercicio dudar de su existencia. Por supuesto. Y a mí también, güey. O sea, creo que el hecho de no caer en la obviedad, sino que elegir caer en el sí o en el no por voluntad propia, me parece muchísimo más sano que caer por costumbre en eso. Y yo respondiendo a la misma pregunta, si yo puedo afirmar categóricamente que existe, no lo puedo afirmar. Definitivamente jamás diría que sí existe y lo afirmaría fehacientemente, no lo hago. Sin embargo, para mí existe de un modo muy particular
que no tiene que ver necesariamente con una visión religiosa. Sí, puede ser, pero esto nos da para que hagamos un capítulo de religión un día y ahí sí despotrique como debe de ser, aunque mira, te voy a decir una cosa, ya más rápido porque yo sé que Lalo nos va a colgar. Sí. Yo creo que es muy importante hablar de todas estas cosas. De religión me parece muy importante hablar porque es una cosa que no te acuerdas de esta frase que dicen ni de política ni de religión se habla en la mesa. Ni de fútbol. Ni de fútbol, ¿no? Bueno, pero es algo como un poco más tranqui. Bueno, hay gente que se ha matado por eso, pero yo creo que sí se tiene que hablar. Hay que hablar de religión. Definitivamente, güey. De todo, de política también, güey. En general, de política, de todo, pero me parece que sí hay que poner en jaque muchas de las cosas que se hacen en el mundo o que hacemos nosotros también. Y cuestionárnoslas, sí. Claro, cuestionar. Pero bueno, desnudándonos intelectualmente, Pasamos. Chan. ¿Quieres que yo empiece esta vez? Sí, dale. Ok. Es una pregunta de ejercicio. ¿Ok? O sea, me tengo que parar a... No te tienes que parar. Porque está lastimado de la espalda todavía. No, güey. Ok. No me lo digas, ¿ok? No me digas cuál es. Pero piensa en el evento más triste que hayas tenido y cuando lo tengas identificado, dime, ya lo tengo. El evento más triste. Madres, O más triste, o más fuerte, o más doloroso. O sea, que tenga una emoción de carácter negativo. Ok, sí. ¿Ya lo tienes? Sí. Ok. ¿Te sientes agradecido por eso? Sí. Ok, ¿quieres explicar por qué te sientes agradecido por eso? O sea, sí, no voy a meterme demasiado en el suceso, pero me siento agradecido porque creo que aprendí muchas cosas por eso, a valorar la vida y otras cosas y como... Sí, como a valorar la vida y otras cosas. No tiene que ver exacto con la muerte, porque yo sé que mucha gente pensaría eso, pero sí, cercano a eso, y sí, o sea, te enseña muchas cosas a valorar un chingo de cosas que probablemente son una pendejada, pero que realmente son las que importan. Ahora, mi desnudándolos intelectualmente eran dos preguntas. Esa era la primera, la que te acabo de hacer, y la segunda es, si pudieras echar el tiempo para atrás, ¿lo hubieras evitado? Sí. Ok. ¿Por? Pues o sea, sí me ayudó a crecer, pero pues para evitar ciertos sufrimientos. Pero no crees que, o sea, ya, perdón que me meta un poco. No, dale. ¿No crees que si no hubieras pasado por eso, no hubieras tenido ese aprendizaje y ese crecimiento y eso fue un, entre comillas, mal necesario para que seas hoy quien eres tú? O sea, sí, pero esa incertidumbre que me causó ese momento, o sea, sí hubiera preferido evitarlo. Evitarlo. O sea, no, la neta. Está bien, vas. Mi pregunta es así. ¿Cuál es la opinión la opinión o el punto de vista que tienes que muy poca gente congenia contigo en esa opinión? ¿O es una opinión excesivamente polémica de que dices, güey, yo creo que yo y pocas personas piensan solo esto sobre algo? Puta, me agarraste, como se dice coloquial y vulgarmente, me agarraste con los calzones abajo. No te sabría decir. Quizá la creencia en Dios es una. Y no porque sea de si sí existe o si no existe, es más un tema de cómo yo percibo ese tema. Creo, o sea, el tema Dios religioso, pues. O sea, hay mucha gente que no comparte mi visión y me encuentro de pronto en un lugar donde trastabío mucho, pero ¿sabes por qué creo que pasa eso? Un poco queriendo explicar mi respuesta. Creo que de pronto entré en una etapa de vida que mucha gente se empezó a hacer esa pregunta y de pronto todo mi alrededor empezó a encontrar una respuesta muy distinta y creo que por eso no congeniamos, güey, porque y me da gusto, de hecho, que no congeniamos, porque hay mucha gente que no opina exactamente igual que yo
porque cada quien sacó su propia conclusión. Pero, o sea, sí, pero ¿cuál es esa opinión? O sea, como ¿Cuál tal. quieres que te dé la mía? Sí, claro. Ok, yo... O sea, digo, no esperaba que dijeras más de Dios, pero es tu respuesta, tú estás en la libertad de decir. Me estoy desnudando en mi parte religiosa. Bueno, mi tema con Dios es que estoy en un punto de como desequilibrio ahorita, en donde no logro terminar de estar de un lado o del otro, de si sí es el Dios que me cuenta la religión que se sigue en mi cultura, o sea, la judía. No termino de entender si sí es algo que yo creo o no. Y de repente, no sé, ciertas cosas como la salida de Egipto, no sé, cosas, sí, de carácter religioso, la creación del mundo como está concebida desde la cosmovisión judía, ciertos cuentos bíblicos como el de Noé, como los patriarcas. Me cuesta a veces creer que eso existe y existió de esa manera y toda la parte milagrosa, ¿no, güey? O sea, decir, Dios abrió el mar. Es como, puta, ¿cómo te lo imaginas? ¿Ya sabes? Sí, dos pinches columnas gigantes de agua. Pues no sé, güey, no me lo imagino así. Y si sucedió, quizá es más bien como que bajó la marea y pudimos pasar O sea, y hay ya, no sé. En teoría hay una, yo vi hace poco, me contaron hace poco, sobre una explicación física de cómo pasó, y evidentemente no es que se abrió. Sí. O sea, hay una explicación como física natural para eso, pero sí, y está muy loco que digas eso, y si me permites decirlo, o sea, Sí, yo te conozco por favor. de hace un rato, y la neta tú sí eras una persona Era una persona bastante más religiosa, güey. mucho más religiosa Sí. que lo que eres ahora. Yo digo, ya con la edad y muchas cosas, por eso digo, con la experiencia, yo nunca fui muy religioso, que digamos, pero yo creo que la experiencia y el conocimiento sí te aleja un chingo de muchas cosas que tienen que ver con la religión. Yo no sé si Con fue Dios, el conocimiento, güey. Más bien creo que La fue experiencia, la vida, el los años. cuestionarme, güey. Creo que Pero fue es que cuestionarme. a veces esa es la parte chida de evitar que una sociedad se vuelva ignorante. Y ni siquiera diré ignorante, a lo mejor se vuelve simplemente como que pone una muralla entre algo que sabe que probablemente, o que no que le va a afectar, sino como que no lo quiere saber. Sí, Es como si tú cruzas un río todos los días y resulta que ahí pasan cocodrilos, ya sabes. Pero tú no quieres saber que pasan cocodrilos porque sabes que te pueden morder. Yo creo que eso, parte de lo que hablamos hoy, ujú. sobre si Dios existe o no, es sobre que mucha gente no se cuestiona nada porque no quiere que la muerdan los cocodrilos. No se atreve a ir hacia ese lado. Sí. Yo, Pero ¿sabes bueno. qué, güey? Creo que vamos a hacer un segundo capítulo de esto. Estaría chido. Y a mí sí me Eventualmente. gustaría hablar sobre religión. Vamos a preparar Un muy tema- bien ese capítulo. No sí. es para la próxima semana. No. Pero vamos a prepararlo bien Sí. y vamos a hablar de eso. Pero Si a mí bueno. si me quieren vetar de cualquier institución religiosa, yo estoy perfecto y yo estoy chido con mi vida. Pero bueno, esto fue Fuera de Órbita. Espérate. Síganos en ¿Qué? Si quieren venir, recuerden, síganos en redes, escríbanos y eventualmente podrán estar aquí con nosotros en el micrófono hablando, opinando y saliéndose de órbita. Pero sí, síganos en redes. ¿Quieres decir las redes? Sí. No, nada más agregando a eso, si quieren venir, sí mándenos un mensaje chido de por qué quieren venir a platicar. Sí, a huevo, mándenos un mensaje chido O sea, porque eso quieren venir a eso sí platicar. es obligación. A huevo. Las redes, pues ya saben, Fuera de Órbita Podcast. Igual, a los que estén viendo en YouTube, acá abajo dice todo. Así que ahí pueden seguirnos en todos lados. Twitter Fuera de Órbita MX. Exactamente. Y pues nada, chido, buen capítulo, que sea rock. Suscríbanse. Si tienen tele, ahí se ven.